Gracias por estar con nosotros acá en Impact Noticias. Soy Jonathan Villarreal, director de Impact Channel, y para mí, como siempre, es un placer poder estar compartiendo con ustedes, llevándoles información y entrevistas de primera mano. Hoy quiero presentarles a alguien que usted ha visto mucho en la televisión. Es un abogado muy connotado, que ha tenido grandes logros y que la gente en la casa, usted que me está viendo, lo quiere mucho. Pero él tomó una decisión y pasó de dejar de ser ese abogado que la gente quiere mucho, que la gente ve, que le evacúa muchas dudas legales, para pelear por uno de los puestos más importantes, y no el más importante en Costa Rica, como es la presidencia de la República, pero además con todo lo negativo que eso significa, porque no podemos ocultar que meterse a pelear por un puesto político no es sencillo. ¿Por qué pasar de esa tranquilidad y comodidad a meterse a este mundo tan complejo de la política? Boris Molina Acevedo, abogado, nos acompaña en este momento, pero hoy no hablamos de abogado, hablamos con el candidato presidencial. Don Boris, un placer, Jonathan, poder estar acá. Muchas gracias. Me siento muy cómodo a su lado, siempre lo he admirado muchísimo. Y yo a usted lo sabe también. Don Boris, ¿por qué dejar la comodidad, si es que se puede decir del derecho, un lugar donde usted ya se desarrolla muy bien, para pasar esta pelea? No, Jonathan, esa pregunta, cada vez que me la hacen, mi esposa se estremece, ¿verdad? Porque fue la primera que no quería que definitivamente me metiera en esto. No es fácil, hay que tener una dosis, digo yo, de valentía, pero más grande de locura para poder hacer esto. Bueno. Es muy complicado. Yo he vivido casos, digamos, en los que me golpean duro, ¿verdad? Que dicen cosas horribles. Pero, Jonathan, estamos en un país polarizado en donde el discurso de odio ha sido tan gigantesco que la gente verdaderamente te odia. O sea, ya a mí me han llegado hay muchos troles, entonces de esas cosas negativas que ponen en las redes, yo diría que un 80-90% van a ser los troles, así los hemos identificado, pero hay un 10%, 15%, 20% de gente real que te ofende horrible. Y que está odiando. O sea, que odia de una forma que te dicen, bueno, que te quemen desnudo en la calle como hicieron en Nepal, eso es lo que merecen ustedes. Así me lo han dicho públicamente. Entonces usted dice, o sea, ¿para qué llegar a tanto? Una persona que piensa diferente es simplemente una persona que piensa diferente. No es tu enemigo, no es una persona que usted tenga que odiar, no tiene que hacerle daño. Entonces, pasa exactamente igual. A mí me ha pasado mucho en el litigio, ¿verdad? Que a veces llega uno, está muy acalorado el proceso, la discusión en el debate y todo, y tal vez llega algún colega y sale un poquito resentido con uno, ¿verdad? Y yo siempre procuro abrazarlo, darle la mano, decirle, mira, ya, o sea, ya pasó. Hicimos nuestro show donde teníamos que hacerlo, defendimos los intereses de nuestros clientes, pero aquí no podemos dejar de ser amigos porque tenemos una tesis distinta. Exactamente pasa en la política. Por eso a mí cuando me hacen alguna pregunta que no les gusta, en el sentido de la respuesta que yo siempre doy, que me dicen, bueno, ¿cuál es la ideología suya? ¿Cuál es la ideología del partido? Etcétera, ¿verdad? Yo digo, bueno, yo soy absolutamente ecléctico. Yo agarro lo mejor de las personas, de las ideas, de las ideologías, de los pensamientos, y eso es lo que construyo en una realidad que me ayude a solucionar las cosas. Entonces no me importa si esa idea viene de la derecha más extrema o de la izquierda más extrema o de quien sea. Si es una buena solución, yo voy a estar. ¿Cómo es que nace Don Boris? ¿Dónde nace? ¿Cuáles son sus orígenes, Don Boris? Porque un día de estos estaba viendo algunos videos que usted ha subido de donde usted viene y a donde usted ha llegado. Cuénteme un poco de eso. Muy cerquita de aquí donde estamos, en San Juan de Dios de Desamparados. Ahí nazco, estoy en San Juan más o menos hasta los 5 años. De ahí nos pasamos a Cristo Rey y de Cristo Rey a Tillo 8. Barrios del Sur 100%. Por eso es que a mí me encanta, Jonathan, poder manifestar a viva voz que este es un país de oportunidades. Así es. O sea, no podemos nosotros menospreciar el tesoro más gigantesco. Y es que no hay que ir muy largo, Jonathan. Hay países cercanos a nosotros en donde si usted nace en esos barrios, ni pegándose a la lotería puede pasar a ningún otro lado. Y nosotros tuvimos escuela pública, el Liceo de Costa Rica público, Universidad de Costa Rica público, una educación maravillosa, garantizábamos las 3 comidas, Jonathan, que eso es algo que hoy en día no podemos decir. Íbamos a la escuela y entonces yo recuerdo que cuando llegaba ese momento del atol, de la sopa, del arroz con frijoles, lo que fuera que nos daban, los chiquillos nos íbamos para la casa ya comidos y nos íbamos tranquilos. No pensábamos que la tortura fuera
si tenemos o no tenemos algo para merendar en el recreo, que pasa muchísimo hoy en día. Para mí ese es el problema más grave, que no tengamos la posibilidad de establecer un costo de vida significativo para los costarricenses. La semana pasada andaba en El Salvador y, bueno, por dicha tienen solucionado todo el tema que tiene que ver con la seguridad, pero usted ve mucha condición muy pobre en la calle. Que es otro gran reto, que no solo seguros. Ese es el gran otro reto que se tiene después de solucionar el tema de la seguridad. Bueno, nosotros tenemos un poquito más de avance en el tema del costo de vida, aunque no está bien, pero una vez que solucionemos el tema de la seguridad vamos a poder arrancar en mucho mejores condiciones y creo que tenemos que aprovechar eso. Un país que nos da tanto, que nos ha dado tanto. En una entrevista que me hizo mi querido amigo Camilo Rodríguez hace, no sé, unos 15 años, tal vez cuando estábamos con el tema del in vitro, él la tituló De los barrios del sur a la cúspide de la Corte Interamericana. Para mí eso representó mucho porque yo llego a la Corte Interamericana también a tomar el juicio más emblemático de la historia, no de Costa Rica, sino del continente y hasta del mundo por el tema que se resolvió. Que era un momento de mucha controversia sobre eso. Y llego, Jonathan, sin ser especialista en el tema. Dios fue el que me puso ahí y que quiso que fuera protagonista. ¿Por qué llegó usted ahí? Bueno, le cuento que fue muy curioso, ¿verdad? Porque en ese momento mis papás se habían enfermado gravemente, de hecho murieron simultáneamente casi a un mes de distancia. Mi papá murió el 17 de julio y mi mamá el 17 de agosto. Eso debe ser durísimo, ¿verdad? Muy duro, quedamos huérfanos, 7 hijos en cuestión de un mes, ¿verdad? No importa la edad que se tenga, uno no está preparado para eso, ¿verdad? Y entonces, cuando a mí me llamaban para decir que asumiera las riendas del caso porque estaban buscando abogados, yo decía no podía porque estaba cuidándolos a ellos. Cuando finalmente me escogen, que yo no supe ni por qué, y el 70% de las víctimas lo hicieron así, yo les pregunto que por qué, y entonces uno levanta la mano y dice, mire, yo preguntaba, pero ese hombre ¿qué? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no quiere el caso? Y la respuesta era, está cuidando a los papás. Entonces, dice, yo simplemente quiero que me cuide así, a mí no me importa si es especialista o no es especialista, yo quiero que usted asuma el caso con ese corazón. Y lo hicimos así, y yo creo que por dicha todo salió bien, pudimos alcanzar una meta que no era ni siquiera para ellos, Jonathan. Eso es algo que tal vez alguna gente no sabe. Ninguna de las víctimas pudo tener hijos a través de la utilidad práctica que tuvimos de ese caso. Ya a todos se les había pasado el tiempo. Pero fue para poder luchar por otros. Para que otros pudieran hoy en día tener ese beneficio de una técnica que trae vida y que pueda dar la oportunidad de crear buenas y nuevas familias. ¿Por qué lograste, además de las oportunidades, convertirte en el abogado que sos hoy? Porque sos uno de los abogados más reconocidos de Costa Rica, la gente te quiere, te has hecho muy cercano también en los programas en los que participas, la gente siente una cercanía. ¿Por qué crees vos? Yo creo que lo más importante, Jonathan, ha sido que yo no he perdido la esencia. Yo creo que va a ser la primera vez que lloro en la televisión, así que tenés una primicia como candidato. En la oficina, yo tengo un cuadro que mi hermano Alexander hizo en un pedazo de madera que era de un closet, que están dibujadas o pintadas más bien las 3 casas de San Juan de Dios de Cristo Rey y de Atillo 8, porque mi mamá me decía siempre, Jonathan, nunca deje de ser usted, sepa de dónde viene, porque eso es lo más importante, no importa a dónde llegue, porque puede llegar muy alto o puede llegar muy bajo, pero usted se va a caer si usted pierde su esencia. Vamos, manché el pañuelo con maquillaje. Entonces, yo creo que esa es la clave, Jonathan. No olvidar dónde uno viene, ser siempre perseverante, tener, digamos, la convicción de que con poquito ya vamos a estar satisfechos, ¿verdad? Entonces, para mí eso fue importante. Yo le contaba a unos compañeros de mi hija un día de estos que pasamos ahí por la UCR donde están los cangrejos aquellos, ¿verdad? Rico. Y entonces lo que para ellos era una diversión, yo les digo, ese era mi almuerzo. O sea, nosotros era lo único que podíamos comprar con la beca que nos daban en la U en ese momento
era el cangrejo, y el cangrejo con el fresquito era el almuerzo. ¿Verdad? ¿Esa Costa Rica ya se perdió, don Boris? Yo creo que ya la perdimos. Yo creo que estamos, y si no, estamos muy cerca de perderla, Jonathan, porque el tema es que se le ha dado un privilegio a lo económico sobre lo social, sobre lo moral, sobre lo familiar, sobre los principios. Entonces es una cosa terrible. Perdimos, para mí, un principio fundamental, que es la solidaridad. O sea, en Cristo Rey, por ejemplo, teníamos una barrilla de 14 chiquillos que jugábamos siempre bola y todo ahí en el barrio, ¿verdad? De esa barra se fue desgranando con el tiempo. No es que nos mantuvimos unidos, no. Simplemente nos fuimos desgranando. Y de esa barra, por lo menos que yo tenga conocimiento, hoy solo quedan 2 vivos. Wow. Uno es el padre Sergio y el otro soy yo. No, hombre. Y entonces usted se pone a ver, ¿qué es Sergio? ¿Qué es lo que ha hecho Sergio en Cristo Rey y en todo el país? Solidaridad, Volver amor. la dignidad a la gente. Claro. Entonces, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, ¿qué proyectos hay, por ejemplo, para el tema de la niñez? ¿Cómo resolverlo? Entonces yo digo, ya el padre Sergio lo resolvió hace ratos. Él no se complica, él sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Y mantiene una mayor cantidad de niños sujetos a una vida digna que lo que hace el PANI, por ejemplo. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, y lo hace mejor. y lo hace mejor. Y lo hace, ¿por qué lo hace? Porque la solidaridad es el principio básico con el que él funciona. Antes de usted llegaba, Jonathan, en esos barrios, yo recuerdo, mi mamá hacía los fines de semana una olla de carne que yo no me explico, solo Dios hace eso posible. Oiga, llegaban, yo calculo, como 30 personas en todo el día a almorzar, a comer olla de carne. Multiplicaba. Y usted dice, ¿cómo lo hacía? No tengo la menor idea. La gente, se moría alguien, Jonathan, en esos barrios, no tenían para el entierro, no tenían ni para la caja, como dicen. Se iban a hacer una colecta en todo el barrio y todo el mundo colaboraba y lo hacía. Maravilloso. Dígame, ¿dónde ve usted eso ahora? Cuesta mucho. Los gallitos que se repartían en las casas, uno iba, por ejemplo, mi bisabuela era del Sardinal de Guanacaste. Uno iba y la gente le llevaba cuajada, le llevaban gallitos, le llevaban de todo. Compartían en una forma que hoy nosotros no la tenemos. Nos convertimos en un país egoísta, en un país que no valora la familia, que no valora los principios, que no valora la solidaridad en específico, que no piensa en los demás, sino en sí solo. Ahora nos están invitando a un foro que hay sobre economía social solidaria y nos mandan entonces unos documentos, digamos, base para un documento que hay que firmar después. Y yo me pongo a ver todo y digo yo, bueno, ¿dónde está este tema de la economía social solidaria, por ejemplo, como un derecho humano? Ni siquiera se lo imaginan. Ni se habla. Ni siquiera se habla. Entonces yo digo, o sea, ¿cómo se concentran en lo menos importante? Y no se dan cuenta que el tema tiene todo que ver con el derecho humano más preciado, que es la vida. Y ese está relacionado con otros, que como la dignidad, la integridad, la salud, el consumo, que usted tenga vivienda digna, etcétera, etcétera. Todo eso se logra a través de sectores como el cooperativismo, el solidarismo, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros lo perdimos. Hoy usted dice, bueno, usted piensa, por ejemplo, en instituciones, en el Banco Popular, ¿verdad? Tenemos, Jonathan, la mitad de los costarricenses ganan menos de 500,000 colones. Dígame, ¿cuál de esos costarricenses tiene acceso a un crédito en el Banco Popular? Ninguno. ¿Qué es lo que terminan haciendo? Le piden al prestamista al gota a gota, sí, claro. Y entonces sus hijos, sus hermanos, sus papás o ellos mismos terminan muertos porque no pudieron pagar los intereses altísimos. Pero se nos ocurrió hacer una maravillosa ley de usura y un montón de cosas. Que ya se sabía que iba a pasar. Claro, y entonces hablan créditos, por ejemplo, hablan de créditos para el desarrollo de no sé qué y no sé cuánto. Y cuando usted va a pedir, entonces, ¿a dónde está la plata? Dice, aquí en Rayo le prestan, si la gente que más lo necesita no puede, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? Porque dejamos de ser ese país solidario, ese país donde se privilegiaba a la clase media para que la clase alta y la clase baja fueran más pequeñas y entonces las oportunidades fueran más fluidas. Don Boris, le hago una pregunta puntual y directa. Ajá. ¿Se ve usted en segunda ronda con el partido gobierno? No me conteste, vamos a hacer una pausa, ya regresamos y vamos a seguir conversando con Boris Molina Acevedo, candidato presidencial. Ya regresamos. Estás viendo
Impact Noticias. Más adelante. Cosas que pasan podcast. En un mundo que cambia cada segundo, es vital estar bien informado. En Mundo Cristiano te damos las noticias más relevantes para entender lo que sucede y cómo nos impacta. Soy Kevin Valverde y les acompañaré a ver el resto de la historia aquí en Mundo Cristiano. Seguimos conversando con el candidato del partido Unión Costarricense Democrática, Boris Molina Acevedo. ¿Se ve en segunda ronda, don Boris? Completamente, Jonathan. Si no, ni me hubiera metido. Yo me metí en esto para ganar, no para participar. Lo que sí no sé de la pregunta es si con el partido de gobierno. Viera que yo no estoy tan convencido. ¿No está tan convencido? No estoy convencido. Yo creo que ese partido se va a ir desgranando conforme pase el tiempo y van a surgir otras personas que podrían. Me parece que Fabricio tiene un grupo, un núcleo más fuerte, ¿verdad?, que el mismo partido de gobierno, porque ese partido, primero, se desgranaron ellos solos, y segundo, creo que lo van a ir haciendo conforme pase el tiempo. Entonces, yo me veo en segunda ronda, pero no sé si con el partido de gobierno, pero sí lo que quiero y pienso es que con cualquiera que sea, yo llevo la de ganar. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Primero, soy de los poquitos que nunca ha participado en política, nunca. Segundo, he demostrado con hechos que estoy preparado para hacer las cosas grandes y hacerlas bien. Tercero, creo que tengo, digamos, una perseverancia mucho mayor y algo que la gente me dice constantemente. Tengo el conocimiento jurídico para eso. Uno de los graves problemas, por ejemplo, que yo creo que ha tenido Rodrigo Chávez, ha sido las grandes inconsistencias legales para tomar pésimas decisiones. O sea, pero ¿no cree que eso también, o sea, no digo que haya sido adrede, pero como que eso lo ha conectado con la gente? La sensación de tal vez no saber lo que está haciendo jurídicamente o haciéndolo, claro. Pero la sensación que también la gente está incómoda. Sí, pero es que ese es el efectivo discurso que han vendido. Pero igual lo vendió Hitler, igual lo vendió Mussolini y cualquiera de los dictadores que usted se encuentre. Ejemplos sobran en la historia y modernos también. El discurso de Milei se desvaneció ahora con una elección intermedia, ¿verdad? Que nosotros lamentablemente no la tenemos tan bien aquí, ¿verdad? Pero entonces yo creo que eso afecta muchísimo. Vea una cosa tan sencilla. Critica enormemente al Poder Judicial. Y usted se pregunta, bueno, ¿qué rayos puede hacer el Poder Ejecutivo para beneficiar al Poder Judicial? Bueno, yo tengo un planteamiento muy concreto para eso. Vamos a meterle fuerte la cultura de la conciliación. Entonces, nuestras casas de justicia, sí, nuestras casas de justicia van a estar presentes en todos los cantones del país para que la gente, cualquier conflicto que tenga menor de cierto monto o pensiones alimentarias o los mismos divorcios, todo ese tipo de cosas las podamos tratar en las casas de justicia y le disminuimos la mora judicial al Poder Judicial. En 2 años yo calculo que un 40% mínimo. ¿Usted trata con el Poder Judicial a diario? Permanentemente. ¿Usted cree que es eficiente? No, yo creo que está muy mal también, pero yo creo que la forma de ayudarlo y fortalecerlo no es atacándolo, ¿verdad? Creo que hay que ayudarlo verdaderamente, Jonathan. Cuando usted tiene un amigo que está en una situación difícil, usted no le da la espalda, usted tiene que ver cómo lo ayuda de alguna forma, ¿verdad? Ese principio solidario no tiene que perderse en ninguna de sus especies. Entonces, la forma de ayudarlo para mí, una es esa, ¿verdad? Otra es fortaleciéndolo con leyes adecuadas también. Ahí sí estoy de acuerdo con el gobierno, que ha sido permanente crítico de las leyes que hacen falta. Pero el gran problema es no ha convencido a nadie para que las hagan. O sea, y yo pienso en una cosa muy sencilla. Si usted no es capaz de convencer a 57 personas para que hagan algo verdaderamente importante por el país, usted no merece gobernar, usted no merece ser el presidente, ¿verdad? No importa de qué partido sea. Por eso a mí no me preocupa llegar a segunda ronda con una cantidad de diputados mucho menor a la que se necesita para tener una mayoría simple siquiera.
¿verdad? Porque yo creo que siempre hay que negociar, siempre hay que conciliar. Curiosamente, cuando a mí me preguntan eso, me dicen, ¿y cómo lo va a hacer? Entonces yo le digo, yo lo he hecho toda la vida. O sea, mi vida profesional está llena de conciliaciones, ¿verdad? Siempre he conciliado. Pero siempre conciliando hay una parte que se pierde, no siempre se puede ganar. Yo creo que las dos ganan. Yo no pienso nunca en cuánto pierden, sino en cuánto ganan, ¿verdad? Vea, el ejemplo más claro, en un divorcio, usted les dice a las partes, mire, vamos a ponernos de acuerdo y yo les propongo que negociemos de esta forma. Te dicen que no. Van a pelear 4, 5, 6 años. Llegan a la conciliación judicial y terminan aceptando lo mismo. Y hasta menos. Pero ¿qué pasó en el proceso, Jonathan? Se desgastaron ellos, se desgastaron los chiquitos, la familia se derrumbó, perdieron un montón de bienes, solo los abogados ganaron. Y entonces usted dice, ¿para qué eso? Enseñémosle a la gente a conciliar, que sepan que hay muchas cosas que se pueden conciliar. Mire, yo he estado en casos complejísimos donde la gente, y estoy hablando de grupos grandes, ¿verdad? No una persona, muchas personas. O sea, me tocó convencer, por ejemplo, en un proceso más de 200 personas que casi que usted decía, no hay una afinidad entre las 200. Todo el mundo quiere hacer y jalar para su saco, ¿verdad? Lo logramos hacer. Entonces yo creo que en ese país hace falta mucho eso. La capacidad de conciliar y de convencer y de sobre todo tener la humildad, Jonathan, para saber que usted no tiene todas las soluciones. A mí me preguntan, por ejemplo, temas de educación, temas de esto, de lo otro. Yo digo, mire, el Estado de la Nación, para mí, es una de las fortalezas más grandes que tenemos en el país. Son los mejores investigadores del país haciendo verdaderos estudios, haciendo cosas muy importantes. O sea, se pasan todo un año haciendo lo que los políticos quieren inventar, el agua tibia, haciéndolo cuando llega la campaña. Entonces digo, yo no me complico, voy a sacar prácticamente todo el Estado de la Nación en sus distintas facetas y estoy de acuerdo en la inmensa mayoría, y si le pongo un ingrediente será uno, nada más. Pero yo no me creo el mago de las recetas, pero sí puedo ser la persona que logre conciliar y traer a los técnicos, porque ese es otro gran problema. O sea, los políticos creen que tienen las soluciones para todo, no, para eso están muchos técnicos. Un problema que estaba viendo ahora, antes de estar acá, es el tema, por ejemplo, en la seguridad, el aspecto de la unificación de la policía. Hay un proyecto que es el 94.266, creo, si mal no me acuerdo, lo presentó Gilberto Campos. O sea, yo estoy muy lejos de ser liberal, ¿verdad? O de ser partidario del partido ese liberal que representa a Gilberto, pero me parece un excelente proyecto. Y yo digo, o sea, ni siquiera le han dado pelota, ¿verdad? Yo creo que nosotros deberíamos promover un proyecto de ese tipo, ¿verdad? Y ponernos de acuerdo y decir, mire, no me importa quién lo haya presentado. El asunto es que si funciona, lo tenemos que hacer, porque necesitamos no solo una policía que esté unificada, sino que esté alejada del poder político. Totalmente de acuerdo. Don Boris, si usted tuviera que tomar una posición y le dieran a elegir entre estar cerca del gobierno en un espectro ideológico o cerca del Frente Amplio, ¿dónde se ve usted más? Si soy el presidente, cerca de los dos. Si no soy el presidente, tendría que ver qué es lo que ofrecen cualquiera de los dos. Pero no, o sea, adherirme a cualquiera de los dos. Yo soy partidario de una frase maravillosa que se le atribuyen a Weingart, al final no sé si será porque confunden mucho las frases, pero dice, todo extremo lleva en sí mismo la semilla de su propia destrucción. Y yo no creo en los extremos. Entonces, me encanta poder disfrutar de la libertad de escoger el pensamiento mejor de las personas. Y eso es lo que hago. Entonces, ¿Cómo va a ser visualizado su posible gobierno? ¿Cómo la gente podría imaginarse un gobierno de Boris? Como un gobierno de soluciones, como un gobierno práctico, como un gobierno de ejecutividad. Porque esa ha sido mi vida siempre. O sea, yo me pongo metas y persevero hasta que alcanzo esas metas, ¿verdad? Una de ellas es el tema del in vitro. O sea, es un tema que lleva muchos años, que lleva mucho desgaste, que tenés que tomar una decisión de casi que dejarlo todo para dedicarte al 100% a eso y con la convicción de que lo voy a lograr, ¿verdad? Entonces lo hago. Hubo organizaciones que nos acercaron, por ejemplo, una que se llama el Centro de Derechos Reproductivos,
que ellos tenían una tendencia, digamos, abortista sobre el tema, les interesaba el in vitro por alguna cosa. Entonces yo les dije, bueno, ustedes tienen lo que yo no tengo y yo tengo lo que ustedes no tienen, vamos a ser amigos hasta que esto se gane, pero después... Usted no es abortista. No, después no vamos a ser amigos porque yo no soy abortista. Entonces, me uní a alguien que se suponía que podía tener pensamientos muy distintos y logramos un objetivo común. Y después, por dicha, ellos no han alcanzado todos los de ellos, ¿verdad? Pero se puede negociar con el aparente enemigo, ¿verdad? Sin ningún problema. Porque yo veo personas e ideas más que enemigos. Eso es muy bueno lo que acaba de decir don Boris. Un mensaje final a los costarricenses. Primero, para que sepan que está dando este paso, sí, ¿verdad? Y segundo, para que lo valoren como una opción política. El mensaje más claro, perdón Jonathan que le dé un poquito de lado, Tranquilo, el mensaje adelante. más claro se lo vamos a decir a esos costarricenses que ahora nos están viendo. Mire, dense a la tarea de conocernos, de saber qué es lo que pensamos, de saber qué es lo que decimos. En nuestras redes sociales van a encontrar un montón de esas ideas. Vamos a sacar nuestro plan de gobierno muy pronto, pero más importante es lo que escuchen decir de este servidor, porque yo no improviso absolutamente nada. Yo todo lo tengo pensado, todo lo tengo estudiado, todo lo tengo planificado. Quiero gobernar este país para que sea un país mejor, para heredarle a mis nietos un país mejor, pero también a los suyos, para que todos los costarricenses tengamos la oportunidad de volver a ser la Suiza centroamericana y ojalá superar a la Suiza europea. ¿Dónde lo pueden ubicar, don Boris, a usted en las redes sociales? Están como Boris Presidente en todas las redes sociales, Boris Presidente 2026 en algunas. Un placer tenerlo acá, don Boris. No es la primera, faltan muchas semanas todavía aquí a las Ojalá, elecciones. Jonathan, que pueda conversar con usted más tiempo. Hay muchos temas donde tenemos que hablar y analizar. Muchas Un placer gracias. verlo y recibirlo, como Que Dios siempre. me lo bendiga mucho. Igualmente, igual que Dios los bendiga a ustedes. Gracias por haber estado con nosotros en esta edición de Impact Noticias. Nos vemos en la próxima edición.